Radio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio XZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y contamos como siempre para llevar a cabo este programa con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos los tengas, muy buenos sean. Si es que las circunstancias nos lo permiten. Claro. La cosa está media complicada. Se agrava. Tenemos como tema previo unas contradicciones congresionales porque aparece en la prensa que el Senado aprueba una legislación que tiende a evitar las prácticas o actos de competencia desleal en beneficio de los agentes económicos que participan en el mercado y de los consumidores. Se habla de los agentes económicos, aunque realmente en una versión más amplia se ve que se trata de los agentes económicos nacionales. Es decir, en cierta forma, esta legislación, que es parte del tinglado ese de la Organización Mundial de Comercio, viene a garantizar que no haya una competencia desleal entre los agentes económicos nacionales o entre agentes económicos extranjeros contra los nacionales, que es una protección que era absolutamente necesaria. Mientras eso se está haciendo, en la misma sesión, el Senado ratificó el contrato de préstamo por 115 millones entre el Estado Dominicano y Sunland and RGTIC Tecnologías Help, Corporaciones de la Florida y el Eximbank para la construcción de viviendas para maestros del sector público. Y oigan esto lo que incluye. Mediante el convenio suscrito el 24 de julio pasado, las firmas extranjeras asumirán todos los procesos de construcción de las viviendas, incluyendo los servicios de ingeniería y arquitectura, suministro de equipos y materiales de construcción. Es decir, ahí de una sola tajada se desplazan a todas las firmas de arquitectura y de ingeniería del país. Se viola la ley de ejercicio profesional, ¿verdad? Y además se le quita también la posibilidad de participar en el manejo de ese suministro o suministro de los materiales a las firmas que están aquí. Si se trata de importaciones, bueno, a las firmas que están acreditadas como importadoras, o si no, a las que provean materiales fabricados localmente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos sacando de ese Congreso Nacional, que ayer vimos que se pretendía subirle el sueldo a los senadores, ¿verdad? En 10,000 pesos. Se lo han ganado bien, ¿verdad? Pero el problema principal que nos preocupa en la mañana de hoy es la declaración que recoge la prensa nacional de que Hipólito Revela tiene nacionalidad de Estados Unidos. Norteamericana. La verdad es que yo me esperaba cualquier cosa menos eso. Porque quien habla le ha sacado mucho en cuenta al señor Carlos Morales Troncoso, que a mí fuentes muy confiables me han asegurado que él es ciudadano norteamericano, y yo digo, él está inhabilitado para intentar ser el presidente de la República Dominicana. Puede intentar ser presidente de los Estados Unidos. Y ahora resulta que dice aquí este reportaje de Lauterio Vargas, y nos atenemos a lo que dice el reportaje, ¿no? Si no es cierto, entonces la culpa no es nuestra, porque el periódico Listín Diario lo publicó. Y se supone que debe haberlo verificado antes de publicarlo. Es decir, cuando un reportero de un periódico envía un reportaje con una información de esta envergadura, lo lógico es que tanto el editor o el jefe de redacción o el mismo director del periódico se cercioren antes de ponerlo en el periódico, por las implicaciones que eso tiene. De modo que hay que dar por sentado que todos esos pasos fueron cumplidos por el Listín Diario antes de publicarlo. Entonces, ateniéndonos a eso, vamos a leer lo que dice el reporte. Dice: Miami, Florida. El presidente Hipólito Mejía reveló ayer aquí que él tiene también la nacionalidad estadounidense y recomendó a sus familiares y a los demás dominicanos residentes en este territorio a que también la adopten
al destacar su admiración por los norteamericanos. Mejía hizo la revelación al referirse a la Revolución de Abril de 1965 y a la ocupación militar de su país por Estados Unidos durante una entrevista que concedió al programa Mesa Revuelta, que produce el cubano Agustín Tamargo y que se transmite por Radio Mambí. Entonces, cita entre comillas, debo decir lo siguiente, yo viví en esta sociedad y mis hijos han sido educados en esta sociedad. Yo admiro este pueblo, admiro la cultura de este pueblo. Tú sabes que les recomiendo a los dominicanos míos que viven en los Estados Unidos, en Nueva York, que se hagan americanos. Naturalmente, yo tengo doble nacionalidad y yo les recomiendo a mis familiares, que tengo más de 2.000, que se hagan americanos. Y cierra la cita. Y ante una pregunta del entrevistador dijo que quiere que los dominicanos residentes aquí lleven la nacionalidad estadounidense no solo en el alma, sino también en el pasaporte. Bueno, hay que asumir que esto fue debidamente comprobado por el periódico antes de publicarlo. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que viene ahora. Y hay que recordar que estamos estrenando un nuevo embajador norteamericano que casi pisando aquí se fue de recorrido con el presidente por la costa norte y allá el embajador norteamericano expresó su admiración por la popularidad que él había percibido que tenía el presidente, además de alabar la gestión que había realizado, cosa que es difícil que lo haya podido apreciar en el corto tiempo que tiene en el país. Entonces comentábamos que todo eso, en el medio de una situación en donde en ese mismo recorrido se estaba hablando de reelección y había gente que estaba gritando Hipólito 4 años más, que él anduviera de brazo con el presidente en un proceso que es obviamente parte de su pretensión de una reelección que implica modificar la Constitución, modificar los estatutos del partido que lo llevó al poder, toda una serie de cosas. Y entonces, si modifican la Constitución, todavía tiene un tremendo obstáculo jurídico por delante, que es la no retroactividad de la ley. Entonces, todo eso, porque si arriba de eso lo presentan como candidato, sea por el PRD o sea por una nueva plataforma política que no dudamos que se esté formando ya con los PPH, entonces vamos a intentar violar encima de la voluntad expresa de muchas formas por los dominicanos de que queremos detener el continuismo para poder afianzar la democracia, que en definitiva también va a violar el precepto jurídico de la no retroactividad de la ley para aplicarse el beneficio de esa modificación, si es que pasa por la Asamblea Revisora, con lo cual va a repetir exactamente lo mismo que hizo Horacio Vázquez y que llevó a la asonada de 1930. Por si acaso el señor presidente Hipólito Mejía no lo sabe. Entonces le queremos plantear lo siguiente. El presidente ha declarado públicamente en Miami, así lo recoge la prensa nacional, que tiene la ciudadanía norteamericana. En la época en que la adoptó, aparentemente, mientras estudiaba en Estados Unidos, no existía la previsión constitucional, artículo 4, párrafo 1, que permita a los dominicanos la doble nacionalidad. Y hacemos esta aclaración porque obviamente si no existía el precepto constitucional, entonces ya él no tenía el beneficio de la doble nacionalidad. Eso llegó después. Él adoptó cuando tenía que ser una cosa o la otra. Y ahí hay que aclarar también otra cosa. Los norteamericanos no permiten que ningún ciudadano norteamericano ejerza en su territorio la representación de otro país. Probablemente por eso el presidente Bush no ha recibido al presidente Hipólito Mejía, por la misma razón que no se han aceptado las designaciones de cónsules que tienen la nacionalidad norteamericana, porque los norteamericanos no le aceptan
que le sean leales a otro país, siendo ciudadanos norteamericanos, en su suelo. Sin embargo, sí mandan a ciudadanos norteamericanos a otros países, y para nuestra sorpresa, ahora resulta que este es el caso en la República Dominicana, con el amigo Hipólito, que creíamos que se constreñía, por ejemplo, a Bolivia con Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada, sí. Que fue durante mucho tiempo, durante todo su ejercicio como presidente, una nota, ¿no?, muy peculiar de las reuniones de los presidentes, de las cumbres presidenciales, porque el hombre no podía ocultar su acento norteamericano. Hablaba con la R allá. No, era una cosa, sí, que es notoria. Absolutamente. Entonces, escuchar a un presidente latinoamericano hablar con ese pesado acento norteamericano era realmente algo chocante, ¿no? Bueno, creíamos que ese era el único caso. Ahora resulta que no. Tenemos un aspirante, que es Carlos Morales Troncoso, y ahora resulta que el presidente dice, no, pues yo lo soy también. Entonces vamos a ver qué significa eso, señor presidente. Y quien quita si Leonel Fernández también no haya pasado por ahí. Bueno, él lo que dijo fue que tenía el green card. Que tenía la ciudadanía, sí, la residencia. La residencia, es otra cosa. Otra categoría. Sí. Ahora le preguntamos al señor presidente. Usted, cuando tomó posesión, prestó el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. ¿Correcto? Pero la Constitución establece, artículo 50, para ser presidente se requiere, primero, ser dominicano de nacimiento y origen. 3, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Dice el artículo 11, son dominicanos, inciso 4, párrafo 4. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la nacionalidad dominicana. Sin embargo, los dominicanos que adquieran otra nacionalidad no podrán optar por la presidencia o vicepresidencia de la República. ¿Estamos claros? Esto fue la modificación del 94, antes del proceso electoral, del cual resultó elegido Hipólito Mejía. Artículo 46. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. Bueno. Entonces hacemos una serie de preguntas que las vamos a dejar en el aire para luego de algunas consultas con algunos juristas, probablemente traigamos algunos a nuestro programa. Porque para nosotros esto plantea una crisis de constitucionalidad en este país, para que estemos claros. ¿Qué hay entonces del acatamiento a la Constitución al ocultar el hecho hasta ahora? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿En qué queda la legalidad del acto de la Junta Central Electoral de proclamación de su elección a la vista de la violación al artículo 11 de la Constitución? Segunda pregunta. Tercera y más grave pregunta. Presidente, ¿en qué situación queda la constitucionalidad de su mandato? Estas son situaciones que tendrán que ser despejadas. Espero yo que con toda la claridad, transparencia. No, con toda la responsabilidad que exige mantener un Estado de Derecho. Porque aquí vemos gente que hemos hecho muchos esfuerzos para contribuir al establecimiento de un Estado de Derecho en la República Dominicana, y además hay gente que ha dejado su vida en el trayecto. Ha habido muchos muertos, pues nos vamos a olvidar ahora de los muertos de abril del 65. Que él mismo lo mencionó allá en la Yo quisiera ver bajo qué tónica coyuntura del tema vino a relucir la cuestión de la invasión norteamericana de abril del 65, porque se menciona que eso se tocó, pero no se dice cómo. No se dice cómo. Entonces yo trataré de ver si tengo acceso a la entrevista, ojalá, porque nos interesa además ver cuál es la posición del presidente. Sabemos que no estaba aquí por lo pronto, ¿verdad? Eso no estaba en el país para esa... Pero nosotros sí estábamos aquí, ¿no? De esos acontecimientos. Y nosotros estábamos aquí, tanto Roger como yo estábamos aquí. Y estábamos aguantando cajetas, ¿verdad?
Primero, del sector militar que obedecía a la voluntad norteamericana y segundo, después de las tropas norteamericanas. Directa y en vivo. Entonces, nosotros no somos enemigos del pueblo norteamericano, pero sí adversamos y enfrentamos a la plutocracia de los Estados Unidos, que mandó esa invasión aquí en 1965. Porque no es verdad que el presidente Johnson envió esa tropa aquí porque le pareció que aquí había el riesgo de que el comunismo tomara el poder. Lo que pasa es que estábamos hablando de intereses que sí podían ser puestos en peligro con la Constitución del 63. Ahí sí había conflicto. Eran los preceptos nacionalistas de la Constitución del 63 el verdadero obstáculo. Y además, el carácter de Bosch, que debo decir, esa Constitución se aprobó a mucho disgusto del profesor Bosch. Yo tengo testimonios históricos de eso, comenzando por el del doctor José Rafael Molino Ureña, que era el presidente de la Asamblea Revisora, que su libro y sus memorias todavía no han salido, pero eso está. Pues yo lo vi porque yo fui el corrector de sus memorias. Él no, las dejó incompletas. Entonces, esa Constitución, el profesor Bosch la encontraba muy floja. Él decía que era una constitución social cristiana. Él quería una constitución más fuerte que Más esa. radical. Pero esa constitución, así como estaba, floja como la consideraba el profesor Bosch, fue el estandarte con el cual se luchó en este país para que regresara al poder el profesor Bosch y se reimplantara esa constitución por lo que contenía de defensa de los intereses de los dominicanos. Esa es la verdad histórica. Entonces, para lograr eso, vino el sacrificio de mucha gente. La vida, hubo militares que sacrificaron su carrera por ser fieles al mandato del pensamiento de Duarte. Y hubo otros que fueron arrastrados por error, algunos, y por otras razones, otros, porque estaban comprometidos a la lealtad a los servicios norteamericanos, a oponerse a lo que estábamos tratando de hacer los dominicanos, que estábamos buscando junto con tanto militares como civiles, que el voto fuera el medio a través del cual se pudiera accesar al poder en la República Dominicana y no otros medios. Bueno, pues para dar al traste con este esfuerzo fue que vino la intervención militar, porque ya lo que había sido el esfuerzo militar por oponerse a eso, que era lo que venía de San Isidro, había sido derrotado. Entonces vino la intervención. Entonces queremos saber cuál es el pensamiento que tiene nuestro presidente con relación a ese esfuerzo del 65, porque ya sabemos lo que él piensa de nosotros, los nacionalistas. No nos lo dijo el otro día con una expresión despectiva. Él no le iba a dar paso a ningún nacionalista o qué sé yo, una frase peyorativa, refiriéndose a lo que sustentamos en la defensa del interés nacional, que es la misma fraseología que usa el canciller, de los patrioteros. Bueno, nosotros a mucho orgullo. Si no quiere decir patriotero, que nos lo diga él, ya se lo tomaremos en cuenta en su oportunidad. Pero nosotros somos defensores de esta patria, intransigentes, sobre la base del ejercicio del Estado de Derecho. No estamos hablando de pelear con el fusil en la mano, pero si hay que hacerlo. Si nos vuelven a invadir, no tenemos más remedio que volver a resistir los dominicanos. Y que no se crean que porque Camaño se murió, ya se finiquitó el expediente de la capacidad de reflexión de los militares dominicanos. Camaño fue un accidente, y si alguien puede saber de eso, fui yo. Yo ayudé a convencer a Camaño para que se metiera en el movimiento. Una parte de ese esfuerzo lo hizo Rafael Tomás Fernández, y en la parte civil fue este que está hablando aquí. Y sabemos de la mentalidad de Francis Camaño. Él me hizo jurar por mi honor que ese movimiento no era comunista, y no lo era.
No lo era, pero eso fue el estigma que se le puso al movimiento para aplastarlo, ¿verdad? Yo no sé qué le van a decir ahora a cualquier otra cosa que si lo ponga a la voluntad de los norteamericanos. A lo mejor nos dirán narcotraficantes. Talibanes. O talibanes, o yo no sé qué. Pero no juguemos con esto, ¿eh? Y yo le pido al embajador Hertel que, dada esta circunstancia de que el presidente se ha proclamado ciudadano de los Estados Unidos, que mida con mucho más cuidado los pasos que da hasta que esto se despeje. Tenemos que despejarlo definitivamente. Esto es un asunto en donde el esfuerzo por construir la democracia en la República Dominicana puede irse por la borda, porque, diciéndolo de la manera más objetiva posible, la voluntad de este proyecto de fusión con Haití, ya todos aquí sabemos, los que usamos la cabeza, que no solamente proviene del instinto de sobrevivencia o supervivencia de los haitianos. Dicen, bueno, yo para sobrevivir, después que destruir mi nación, me queda aquella, déjame ir para allá, a ver si sobrevivo mientras la destruyo también. Y nosotros los dominicanos tenemos que oponernos a eso. Pero ¿quiénes están patrocinando eso? Bueno, pues precisamente los norteamericanos, entre otros, franceses, canadienses. Por cierto que hay una declaración insólita que a mí se me había pasado de la Fuerza de la Revolución, que le ha salido al paso a las declaraciones del secretario de las Fuerzas Armadas, con unas expresiones, a mi juicio, bastante, no sé, contradictorias, me lucen a mí. Porque ellos dicen que, aquí está, desde el viernes, en un documento remitido a la prensa que firman Narciso Isaconde, Fernando Peña y Juan Gómez, la organización de izquierda afirma que la más grave amenaza contra la seguridad y soberanía del país, así como también contra la seguridad y soberanía de Haití, la representa el poder imperial de los Estados Unidos. Esto es un argumento refutando, dice aquí, la Fuerza de la Revolución refutó los juicios emitidos por el secretario de las Fuerzas Armadas, Teniente General José Miguel Soto Jiménez, respecto a que Haití constituye la más grave amenaza de seguridad nacional para el país. Pero el general Soto Jiménez dijo que no constituían un peligro militar y nunca lo constituyeron en lo militar. Que el peligro es eso que está sucediendo ahora, que es invasión pasiva. Una invasión pacífica, ¿no? No tan pacífica, porque han matado a algunos guardias ahí. Ajá. Pero entonces me extraña en este argumento de la Fuerza Dominicana de la Revolución que quieran patriótica decir que no tiene razón el secretario de las Fuerzas Armadas cuando reconocen que el verdadero peligro son los Estados Unidos. Pero es que los Estados Unidos son los que están impulsando la fusión. Empujándola. Entonces, si ellos son tan contrarios a todo lo que hacen los Estados Unidos, también deberían estar en contra de la fusión, porque eso lo están impulsando los norteamericanos, fundamentalmente. Entonces, queríamos hacer esta referencia. Dicen aquí también en el comunicado, es esa superpotencia la que nos ha intervenido, saqueado, explotado, empobrecido, la que nos ha impuesto tiranías y dictaduras, gobiernos oligárquicos, burguesías pusilánimes, políticos corruptos, sostiene el documento. Pero también nos quiere imponer la fusión. La fusión. Es que no pueden perder de vista eso. Es una imposición de los norteamericanos, la fusión. Adiós, y la candidatura de Peña Gómez, ¿de dónde salió? Que su condición de representante, el único dominicano miembro de Diálogo Interamericano, el único, durante años. Ahora lo sustituyó Lenita Villella de Paliza. Una mujer. Ni siquiera Carlos Morales, tronco. No, ni Leonel. Ni Leonel que Fernández. hizo mucho esfuerzo por José Francisco Peña Gómez. Entonces, ¿por qué José Francisco Peña Gómez? Bueno, el mismo Peña Gómez lo dijo que un agente de la CIA se le había acercado y le había dicho
su carrera política está siendo observada muy de cerca por sectores muy poderosos de la sociedad norteamericana. Entonces, esa es la verdad. Él fue seleccionado para cumplir un rol, imponiéndole a los dominicanos una situación que, con la presencia de un hombre que descendía directamente de Haití, eso era dar luz verde a que los haitianos pasaran por la frontera. La cuestión es que nosotros, los que adversamos a Peña Gómez para que eso no sucediera, nos encontramos con que ayudamos a subir a un señor que se llama Leonel Fernández, que hizo precisamente eso. Precisamente eso. Vino y traicionó a la República, permitiendo esa invasión pacífica que ahora hace crisis, porque ahora todo el mundo está gritando la realidad de la presencia haitiana en la República Dominicana. ¿En qué gobierno fue que se produjo esa masificación? En el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, estas son situaciones que van agravándose día a día y que nosotros no tenemos que vivir como Dios manda y ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente y que sea de una manera justa y equitativa el esfuerzo que realizamos honestamente, y no como se lo están ganando mucha gente aquí, a base de corromperse políticamente para que le den a través de la ONG o por el medio que sea emolumentos, o simplemente quedándose con lo ajeno, ¿verdad? O metiéndose a narcotraficantes, cuya prosperidad se ve por todas partes, ¿verdad? Porque es inocultable. Entonces nosotros tenemos un señor reto por delante. Un reto que va en juego la existencia misma de la República. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir compromiso comercial. Vamos a ver los titulares que nos quedan de la visita del presidente a Miami. Todo eso es de Miami. Bueno, Miami ha generado una tremenda polvareda con lodos detrás. Dice el primer titular: Hipólito pide aplaudir al hijo del jefe. Eso fue en una cena, una reunión, un acto. Dice aquí, esto es una crónica de Manuel Jiménez. El presidente Hipólito Mejía habló ayer ante una nutrida concurrencia de dirigentes del exilio cubano y miembros fundadores del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, para testimoniar su respaldo a la vigencia del régimen democrático, asegurando que conoce cabalmente la nostalgia que causa estar lejos de la patria. Mejía pidió un aplauso para un yerno, un hijo y un nieto del dictador dominicano Rafael Trujillo, que asistían al acto celebrado en el restaurante local Versalles. Bueno, yo no sé, a lo mejor ellos son amigos. Pero por amigos que sean, hay actos que en la boca, hay expresiones que en la boca de un presidente salen a tocar sensibilidades históricas, o por lo menos de una manera, si no directa, de una manera tangencial, que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de pronunciamientos. Déjame leerte lo que él dijo, además. Esto lo hizo, le pedí el aplauso, luego de destacar como agradable que en el acto coincidieran los descendientes de Trujillo con iguales descendientes de figuras notables de la vieja Cuba. Oh, bueno. Dice, en la ceremonia a la que Mejía asistió acompañado de toda su comitiva oficial, entre ellos el nuevo embajador de los Estados Unidos en Santo Domingo, Hans Hertel, hubo una nutrida presencia de los miembros del Frente Nacional de Robles y Caobas, un movimiento que preside el secretario de Estado sin cartera, Ángel Miolán, e integrado por fundadores del PRD. ¿Cuáles fundadores? El PRD se fundó allá en La Habana en 1939 y el único que estaba ahí de esa fundación, no creo que Miolán fuera uno de ellos tampoco. Bueno, pero vino del exilio con se la fundó, representación del PRD. pero que se fundó con la premisa del antitrujillismo y de combatir la dictadura en la República Dominicana. Entonces, él está contraviniendo su propia esencia. Yo, sinceramente... No, yo no sé qué son los robles y las caobas. Parece que los viejos robles aquellos que están que diciendo. uno allá, después que se fumó todo lo que nos fumamos, ¿verdad? Lo que somos son helechos o algo así, ¿verdad?
Usted lo que una matica. cuava, un pedazo con una estilla de esa de pino. ¿Tú quieres un dato interesante? Salvador Jorge Blanco, en una decisión que la hizo de común acuerdo con José Francisco Peña Gómez, condecoró a todo el que tenía mérito en el PRD, a todos, menos a Polinia Payá. Me hizo un gran favor, doctor Salvador Jorge Blanco, se lo agradezco infinitamente. Me sacó de ese grupo. ¿Lo discriminó? No, Bueno, pero me más discriminó que yo, positivamente porque me dijo que yo no era igual que los que estaban ahí que usted condecoró. Muchas gracias, se lo agradezco muchísimo. Mi familia se lo agradece y mis descendientes se lo tendrán presente siempre. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo. Bien. Mejía pide apresar a exfuncionarios. Dijo que usan mal los bonos soberanos. Camilo, que fue el funcionario que utilizó esa expresión, dice: orden de Mejía viola el Estado de Derecho. Plena Bueno, y absolutamente de acuerdo. Sí, yo entiendo que el presidente, en primer lugar, no tiene facultad para ordenar la prisión de nadie. Eso es otra actitud. Eso sería así si él fuera dictador. Señor presidente, usted no es dictador. Por tanto, no puede ordenar la prisión de nadie legalmente. Usted lo puede hacer como un abuso de poder y que aparezca un desaprensivo uniformado que obedezca esa orden inconstitucional e ilegal que usted le dé. ¿Por qué? Pues a eso son obedientes los militares, tienen el uniforme puesto para obedecer. Y usted es el jefe supremo, entonces usted abusa y ordena que metan preso a alguien. Hay un Y presidente. entonces usted puede perfectamente ordenar eso, pero está cometiendo un abuso de poder. Parece Entonces que mañana usted va a tener que responder de ese abuso de poder. El día que usted deja de ser presidente, entonces comienza la cuenta regresiva, ¿no? De todas las cosas que usted ha hecho, que van a rebotar y se le van a presentar. La experiencia anterior no sirvió de nada cuando aquel helicóptero partió desde la policía a apresar a un señor allá en la frontera por haber utilizado una expresión en presencia de él. O pues cuando trajeron también a Yanguela, Bueno, desde San Francisco. Desde San Francisco de Macorís. Que el general Rodríguez, qué sé yo qué cosa, Florimón, Ajá, Rodríguez Florimón. dijo que él se había constituido en vigilante del cumplimiento de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Yo le dije aquí públicamente, usted se ha echado tremenda cuava, general, porque ahora usted va a tener que vigilar las expresiones del presidente. Cuando el presidente le dice, azaroso, que se lo ha dicho varias veces a fulano este camino, él lo que está es incurriendo en una violación a la ley de difusión y expresión del pensamiento, porque él no se puede permitir. Él no está por encima de la ley. El presidente es el primer ciudadano, pero está sometido al imperio de la Constitución y las leyes. Igual que cualquier otro. Y lo de primer mandatario no quiere decir que es el que manda más, quiere decir el más mandado, porque tiene el mandato de todos nosotros. Eso quiere decir primer mandatario, no quiere decir que él manda más, ¿no? Porque aquí todas las cosas se trastuecan. Manda más es el dictador. Él no es dictador, es un presidente democrático, ¿o no? Entonces, aquí viene otra. la orden, en primer lugar, él no tiene facultad para ordenarlo. Lo más que él puede hacer es que lo sometan, si es verdad que ha incurrido en alguna falta, y entonces las autoridades judiciales decidirán si eso es o no una falta imputable de acuerdo al Código Penal, como para que pueda ir preso, ¿verdad? De modo que él no puede hacer eso. Y del otro lado queremos decir que el señor Camilo, que fue el director de planificación del gobierno anterior y que usurpó durante todo el tiempo las funciones del director de presupuesto, porque nosotros, este que está aquí particularmente, se lo estuvo reclamando todo el tiempo, porque el único que opinaba y hablaba y decidía en materia del presupuesto en la gestión de Leonel Fernández era este señor Camilo, pero él no era el director de presupuesto, él era el director de planificación. Bueno, pero ya él dejó de ser funcionario y como el presidente le permitía, desde el cargo que él tenía, pasarle por encima, involucrarse o en fin, desplazar incluso, suplantar al director de presupuesto, y parece que no se violaba ninguna disposición legal con eso. Bueno, pues ya él salió del cargo.
Ahora es un simple ciudadano, y yo quiero decirle al presidente Mejía que como simple ciudadano él tiene derecho a preguntar o solicitar que se le aclare cualquier cosa. Porque hasta donde yo entendí lo que salió en la prensa, él solicitó que se le explicara el destino de unos fondos, que como él sabía el manejo de esas cosas, porque estuvo manejando el presupuesto, dijo, pero hay un descuadre. Lo mismo que yo hice con relación a lo de la refinería, que yo le deposité a usted, presidente, por vía de los funcionarios suyos, la evidencia del descuadre en la retención del llamado impuesto por resolución a las gasolinas que presentó la Refinería Dominicana de Petróleo, que a mí me daba una diferencia de como 7 mil millones de pesos nada más, y con eso no se ha hecho absolutamente nada, que yo sepa. A lo mejor se está haciendo. Me sentiría muy feliz de que algún día me digan la buena noticia, mire, se hizo ahora mismo una auditoría que demostró que usted tenía razón o que usted no tenía razón, pero que se haga algo. Porque mientras tanto los papeles se depositan y los funcionarios no hacen nada. Como no ha hecho nada el Procurador General de la República, con la queja que yo le llevé personalmente al amigo Virgilio Bello Rosa sobre la violación que estaba haciendo Edesur en el condominio Embajador, que fueron y nos instalaron unos contadores que violaban la ley que dice que no se puede instalar ningún contador en la República que no esté previamente calibrado y certificado por Digenor. Y ahí no lo pusieron y fueron y rompieron y construyeron, hicieron lo que le da la gana. Yo pedí la protección de las fuerzas públicas y no nos fue concedida. De modo que, amigo Virgilio Bello, lamentamos tener que decírselo aquí públicamente. Pero usted con nosotros no cumplió con su deber, no con nosotros, no. Nosotros fuimos a requerir de usted que cumpliera, es su deber de hacer cumplir la ley en la República Dominicana. Ahora vemos en la prensa, por cierto, que usted dice que usted sacó del expediente a Leonel Fernández para que no se politizara el expediente. Bueno, de eso vamos a hablar, vamos a seguir. Bueno, violaciones continuas de los procedimientos institucionales. Y aquí viene el siguiente que dice que funcionarios de la Superintendencia de Electricidad ejercen cargos sin ratificación del Congreso. Eso es ilegal. No, pues definitivamente. Absolutamente. Y esto se refiere específicamente al señor Cross, precisamente, que se acaba de nombrar, que tiene que ser enviada su nominación al Congreso para que el Congreso la apruebe y entonces es efectiva la designación. Cuando puede ejercer plenamente sus funciones. Entonces, siguiente titular dice Hipólito, globalización podría profundizar la pobreza. Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que yo le tenía ofrecido a ustedes leerle la carta que en ocasión del ascenso al poder, primero fue la elección como candidato y luego fue su elección como presidente. Pero yo tengo una carta que no le llegué a mandar nunca a Hipólito Mejía, que fue fecha marzo 19 del 2000. Y voy a sacar tiempo mañana, porque hoy no lo tenemos, para leerle las dos comunicaciones. La que sí le envié, que fue la que yo mostré ayer, y la que no le mandé. Porque, en definitiva, como van las cosas, yo creo que tenemos que comenzar a poner en claro cómo llegamos a donde estamos. Porque esto no fue una cosa casual. Aquí hemos caído de tontos, todos nosotros. Caímos de tontos con la candidatura de Leonel Fernández y muchos cayeron de tontos con la candidatura de José Francisco Peña Gómez, porque detrás de José Francisco estaba la campaña de la fusión y mucha gente creyó que no y que nosotros estábamos inventándonos cosas. ¿Usted sabe quién me dio mi testimonio y se lo vuelvo a reclamar públicamente? De que eso es algo que se viene cocinando en las cancillerías de los países, las grandes potencias. El licenciado Julio Ortega Tous, el hijo de mi amigo Pepe Ortega, que fue embajador en Canadá y fue su secretario técnico. Y es una persona muy allegada a Jacinto Peinado. O por lo menos ahí le conocí yo en la casa de Jacinto.
como parte importante de su equipo técnico. Él me relató cómo durante la crisis del 94, estando él en Francia, en París, le tocó ser el traductor para la comisión que había enviado el presidente Balaguer a Europa a explicar la situación de la frontera con Haití y la posición dominicana. Misión en la cual a Balaguer se le ocurrió enviar nada menos que a Corporán de los Santos, entre otras personalidades. Entonces, me dice Julio Ortega que cuando terminó la parte protocolar donde él iba traduciendo y se le explicaba al interlocutor, que era el viceministro de las Relaciones Exteriores, porque el canciller francés estaba de viaje cuando llegó la misión. Y terminada esa fase, como él era el único que hablaba francés, el funcionario de la Cancillería francesa le pregunta a él, ya fuera de la función ya cumplida, ¿no?, de la misión que había ido a visitar al gobierno francés. Le dice, bueno, ¿y cuándo es que se va a producir la fusión con Haití? Dice que él se ha dado un espanto. Y le dice, por favor, no mencione eso, que eso es un anatema en mi país. Y en ese momento, me dice él, entonces Julio Ortega a mí, yo me di cuenta que era verdad lo que ustedes habían venido denunciando. Yo hasta ese momento creía que eso era como un recurso de política para atacar a Peña Gómez, y en fin, sacar provecho de esa situación. Entonces, por ahí fue que yo me di cuenta que era verdad. Entonces yo le he estado reclamando a Julio Ortega Torres, que puede ser mi hijo, porque yo soy contemporáneo de su padre que murió, que viniera a la televisión y le diera testimonio público a la nación de que eso es así y que nosotros, lo que hemos estado tratando de defender los intereses dominicanos, no nos hemos estado inventando nada y que eso es un montaje, está todo ahí montado esperando darnos el zarpazo. También tengo la información que me dio Federico Enrique Giratero, a quien le pido también que venga a los medios, y no a este, al que él quiera, y le diga a la nación lo que me dijo a mí del viaje de Leonel Fernández a Francia. Si no es verdad que el presidente francés le planteó a Leonel Fernández el asunto de la fusión, y Leonel Fernández tuvo que respingar, porque eso es la verdad, pero entonces no se dice públicamente. Pues yo le pido a Federico Enrique Gatero, miembro de Unión Nacionalista, que estuvo en licencia todo el tiempo que fue director del siglo. Director entre comillas, porque el verdadero director era Osvaldo Santana, que hacía lo que le daba la gana ahí, incluyendo imponer a un haitiano que se llamaba Caldenis a que escribiera artículos pagados en el siglo que denostaba a los dominicanos. Y aquí tuvimos que ponerle las pegas al cuarto en más de una oportunidad, ¿verdad? Pero esas fueron las circunstancias que Federico aceptó y estuvo de director hasta que el siglo fue cerrado, ahora por intereses, en fin, por cuestiones de los intereses económicos del grupo al cual pertenece. De todos modos le pedimos, le reiteramos, que este espacio está a su disposición para...